con todos? Yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Myths for Kids, mitología para niños. Y bueno, niños, el día de hoy tenemos un nuevo episodio con un personaje realmente interesante. Uno de los dioses olímpicos más importantes que hay. Nos referimos a... Poseidón. Así es. Por aquí tenemos, ya saben que nosotros tenemos a veces a nuestros personajes aquí. Él va a estar ahí. Pero mira, lo voy a hacer porque mira, aquí está, quiero que se vea el delfín. Sí. Porque ya voy a explicar, ya vamos a contar esto ¿Por qué es de... importante el delfín? Así es. Vamos a dejarlo por aquí a Poseidón y vamos a proceder entonces con su historia. Entonces, el origen de Poseidón es que si no han visto nuestra saga, porque ya es una saga, del inicio de los dioses, tienen que verla porque les va a ayudar con todos los videos casi. Sí, así Y es. ahí vemos el origen de cómo Zeus salva a sus 6 hermanos, 5 hermanos, porque él es sexto. Claro, son Le 6. salva a sus 5 hermanos y ahí está Poseidón. Y también en esa saga vemos cómo Se reparte el mundo. Pero yo creo que podemos hacerles un breve resumen, muy breve a sus amiguitos. No se olviden, amiguitos, como bien dice Alegría, tenemos varios videos sobre el origen de los dioses griegos y ahí se habla de las fuerzas primordiales, de los titanes, de los olímpicos. Y ahí es donde aparece Poseidón, ¿no? Es junto con Zeus, con Hades Demeter, Hestia. y Hera. Exacto. Son los hijos de Cronos y de Rea. Exacto. Así que cuando Zeus libera a sus hermanos, pues es parte de la rebelión contra Cronos. Y la guerra contra los titanes. Así es. Tuvieron la guerra contra los titanes y luego quedaron los 3 dioses, Hades, Zeus y Poseidón. Y tenían un mundo que se tenían que dividir. Exacto. ¿Cómo se van a repartir? En ese video lo contábamos. Echan suertes y bueno, ¿qué es lo que le queda a Zeus? A Zeus le queda el Olimpo, el cielo. Exacto. Y bueno, y además que es el rey de todos, ¿no? Exacto, O sea, es el jefe. tiene el cielo, pero es además el rey de los dioses. Poseidón, Se queda con el mar, las aguas. Y también, aunque no era su territorio, él también es el encargado de crear los terremotos. así es. Y Hades se queda con el inframundo. A Hades también tenemos que dedicarle un programa. Sí. Pero bueno, Poseidón se queda con los mares, es el dios de las aguas. Ocupa un lugar que antes habían tenido deidades más antiguas, ¿no? El titán Océano, y también está por ahí pues otros seres como Ponto o Nereo, pero ocupa ese lugar. ¿Cuál es el arma de Poseidón? Es el tridente que fue creado para él durante la guerra de los titanes y luego ya se quedó como su marca. Exactamente, entonces ahí por ahí tiene su tridente, en efecto, ¿no? Es un dios además con un carácter un poco complicado. Un poquito, mucho. Es un dios colérico, es un dios que se pelea mucho con los otros carácter dioses. fuerte, digamos. O sea, tiene Sí. las emociones muy fuertes. Entonces, siempre los pescadores o los que dependían de Poseidón para su trabajo le hacían ofrendas. Pero cuando Poseidón entraba en sus momentos de furia y de cólera, no le importaba quién era el que le veneraba y quién no le veneraba. Todos pagaban las consecuencias. Así es. Causaba sequías o terremotos. Si estabas en tu ciudad y se cerraba tu manantial, ya sabías que algo había pasado con el dios. Así es, o sea, es un dios complicado, es un dios colérico. No se olviden, pues él tiene las aguas, tiene el mar, ¿no? Entonces de él depende no solo el ancho mar, sino también pues todos los dioses de las fuentes, de los ríos. Y como el mundo, digamos, la tierra, es un espacio donde todos los dioses toman parte, muchas veces se enfrenta a los demás dioses buscando justamente imponerse. Y por eso a veces cree que el resto le tiene fastidio, pero el problema es que el que busca problemas es él. Exacto. Hay un pasaje muy bonito, justamente de nuestro buen amigo Robert Graves, a quien ya lo hemos usado antes, amiguitos, que dice: Poseidón, que puede igualarse a su hermano Zeus en dignidad, aunque no en poder,
y que es de naturaleza hosco y pendenciero, se dispuso inmediatamente a construir su palacio submarino de eje en Eubea. O sea, los griegos pensaban que bajo las aguas de la isla de Eubea Estaba el castillo de Poseidón. Así es. En sus espaciosas cuadras guarda un tiro de caballos blancos y un carro de oro. Cuando este carro se aproxima, las tormentas cesan al instante. Así es. Zeus es el rey de los dioses, pero tan digno como él, aunque menos poderoso, es Poseidón. Así que es un dios también muy, muy importante. Sí. Tiene un carácter fuerte, un carácter complejo, como ya lo hemos visto, y bueno, en las leyendas que vamos a relatar también se va a poder ver eso. Y él también se casa. Exacto. Para poder lidiar con su carácter, pensaron que si él se casaba con alguien podía apaciguar un poco su personalidad. Y intenta ir con Tetis, pero... Sí. Bueno, lo que pasa es que justamente hay un dios marino llamado Nereo, que es padre de unas ninfas llamadas las Nereidas, porque son las hijas de Nereo, ¿no? Y él primero busca a la Nereida Tetis, ¿no? Igual que Zeus. Y Zeus, porque ya hemos visto también que Zeus es un poquito especial, y Poseidón es también así como su hermano, cortejan a Tetis, pero la diosa Temis les profetiza. Hay otras historias en que el que profetiza esto es Prometeo, nuestro titán favorito. Sí. Tenemos que hablar de él también. Que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre. Y eso un poco como que ya no les gustó a los dioses, porque acuérdense que ellos destronaron a su padre. Y antes de eso, Cronos destronó a Orán. Exactamente. Esa historia no querían que siga, y además que son dioses muy poderosos. No solo que son un poquito poderosos, dioses cualquiera, son dos de los dioses más fuertes. Entonces los dos se fueron y le hicieron casarse con una persona normal. Bueno, así es como ellos pues prefirieron que ella se case con un mortal. Y así se casó con el rey Peleo, que si bien, bueno, pues no es un dios, pero era un héroe. Y es uno de los grandes personajes de otra historia que tenemos pendiente, que me encanta, la de Jasón y los Argonautas. Y junto con Peleo, Tetis es la madre de uno de los grandes héroes de la antigüedad, Aquiles, el personaje principal de la Ilíada. Pero bueno, eso es otra historia, amiguitos. Es otra historia, pero ya ven cómo se va conectando todo. Exactamente. Así que va por otra Nereida, llamada Anfítrite. Pero Anfítrite al principio no estaba muy convencida de querer casarse con Poseidón. No. Entonces Poseidón trata de cortejarla, ella no le hace caso y luego manda a bastantes mensajeros hasta que manda a un delfín. Y el delfín es tan encantador que logra hacer que ella se quiera casar con Poseidón. Y desde ahí Poseidón es como un delfín. Y así es como él, pues, a su mensajero le otorga un espacio en las constelaciones. Ya se habrán dado cuenta que muchas veces en la mitología griega esa es una forma de premiar, ¿no? Así que aparece una constelación que los griegos llamaban el delfín. Y con Anfítrite tiene 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, es Tritón. Así es, ¿no? Que tiene pues una cola de pescado, ¿sí? Y también tiene como arma un tridente y es el heredero de su padre. Y tiene 2 hijos más, que eran... Ajá, veamos, porque los nombres a veces son complejos. Los nombres griegos a veces son complejos. Aquí está. Anfítrite le dio 3 hijos a Poseidón, Tritón, Rode y Pentesicime. Así es. Entonces ya tenemos pues su descendencia, pero esa es, digamos, con Anfítrite. Pero tiene más descendencia. Así es, como igual que Zeus, que es el padre de numerosos héroes, como Perseo o Hércules. Uno de los grandes héroes griegos, Teseo, también es hijo suyo. Teseo, el del Minotauro. Otra gran historia que vamos a tener que contar en su momento. Y también con la Medusa, es padre del gigante Crisaor y del caballo alado Pegaso. ¿Sí? Hay múltiples leyendas que tienen que ver con nuestro personaje del día de hoy. Pero nosotros nos vamos a limitar a tal vez lo más importante. Por ejemplo, la disputa por quién era el patrono de la ciudad de Atenas.
Que bueno, ya con el nombre, cuando ya les digamos los personajes, creo que ya pueden saber qué pasa. Así es, porque el otro gran personaje de esta historia es su sobrina, la hija favorita de Zeus, a quien ya le dedicamos un video, la diosa Atenea. Atenea. Y Atenea y Poseidón nunca se llevaron muy bien, siempre eran medio peleados. Y bueno, empiezan para pelear contra esta ciudad. Entonces Poseidón ofrece un manantial que está hasta ahora ahí. La Acrópolis. Exacto. Y Atenea planta el primer árbol de oliva. Exacto. O sea, Poseidón quiere reclamar esta ciudad, ¿no? Exacto. Que todavía no se llamaba Atenas porque ¿Por ya qué? soy por en honor a Atenea, ¿no? Pero era la ciudad más importante de una región llamada el Ática y clava su tridente y se forma una fuente, un manantial de agua salada. Y como bien dijo Alegría, en cambio, Atenea, que es Más pensante. exactamente, planta un olivo, que además es el símbolo de la paz. Exacto. Zeus no quiere meterse en este problema, así que Él no hace nada. ¿quiénes van a escoger, quiénes van a decidir? Los dioses. Los Así dioses es. más principales van a votar por quien ellos creen que dio el mejor regalo para recibir la ciudad. Y con la diferencia de un voto, ganó Atenea. Y así la ciudad Sí. pasó a llamarse, Atenas, así es, la famosísima ciudad de Atenas, que por hoy es la capital de, Grecia. así es. Sin embargo, los atenienses nunca dejaron de venerar también a Poseidón, le dedicaron un templo magnífico, que podemos ver aquí, el templo de Poseidón en Cabo Sunión, ¿sí? Un templo que está muy bien conservado, y también el héroe principal de Atenas, Teseo, que es casi como el Hércules de los atenienses. Era hijo de Poseidón. Así Entonces, Pero Poseidón se desquitó de Atenea, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, ultrajando el templo de Atenea y seduciendo pues a la sacerdotisa de Atenea, que era una joven muy hermosa llamada Medusa, ¿no? Pero al haber sido, bueno, pues ahí Atenea tal vez no fue tan justa como suele ser, castigó a Medusa por haber permitido que eso suceda, y la transformó en el monstruo de Medusa, que se Sí. hizo después. con cabellos de serpiente y con la capacidad de transformar en piedra. A las personas que la vean. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es parte Esa de es otra otra leyenda historia que que lo también contaremos es en su real. momento. Pero bueno, Poseidón se busca también, disputa una ciudad por aquí o una región por acá, se pelea con todos los dioses. En el caso de la ciudad de Corinto es muy interesante porque se la repartieron con el dios Helios, el dios del sol, ¿no? Sobre el sol, Apolo, también tenemos un video. Y la Acrópolis, o sea, la ciudad alta, quedó en manos de Helios, y la región, porque Corinto está, hay un paso muy estrecho que separa dos cuerpos de mar. Eso se llama un istmo, amiguitos, ¿no? Entonces es un paso muy estrecho de tierra, una franja de tierra, hay mar acá y mar acá, ¿no? Como por ejemplo el istmo de Panamá, ¿no?, que separa el mar Caribe del Océano Pacífico. Y en el istmo de Corinto, en cambio, eso era propiedad de Poseidón. Y ahí se jugaban los juegos ísmicos, unos juegos atléticos muy importantes. En honor a Poseidón. Ujú. Bueno, pues no eran tan importantes como las Olimpiadas en honor a Zeus, pero eso nos demuestra Pero que Poseidón, igual tenía control en muchas partes del mundo. así es. Yo creo que ya para terminar con una historia, también Poseidón, junto con Apolo, fueron los principales instigadores de una rebelión en el Olimpo. ¿Contra quién? Contra Zeus. Y fueron castigados. Sí. Y fueron obligados a construir los muros de Troya. Pero como el rey de Troya, que se llamaba Laomedonte, no retribuyó bien a los dioses después, Poseidón se enojó. Exacto. Y en la guerra entre Grecia y Troya, Poseidón apoyó a los griegos. Así es. Y además también es un dios muy relacionado con un animalito fundamental en el mundo antiguo y en el mundo actual, el Caballo. así es. Y se lo consideraba el creador de ¿qué? El inventor de De los caballos. Y después también pensaron que puede ser que también existió con Cronos. Y de el sistema para
para llevar Sí, los caballos jale. las bridas, ¿no? Porque hay varias historias, ¿no? Entonces, como dice Atenea, digo, mi pequeña Atenea, hay historias de que, o él decía, ¿no? Que el caballo había sido su creación. Y algunos dioses decían que no. Que no. O bueno, la brida, Atenea decía que no. Sí, pero tenía una conexión con los animales. Sí, pero lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que él se había inventado las carreras. En caballo. En carruaje con caballo. Así es, amiguitos. Así que hoy tendríamos muchas historias que contar de Poseidón. Sí, muchas. Pero vamos a dejarlas para un próximo capítulo. Así que, amiguitos, por el día de hoy, esto ha sido Myths for Kids. Poseidón, un personaje muy importante en la mitología, muy poderoso, también polémico y un poco agresivo, pero un dios muy importante. Así es. Uno de los principales dioses del panteón griego. Sí. Y dicho esto, amiguitos, no se olviden de darnos like si es que este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima.